Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor le contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una ocasión leí una historia de una pareja que la esposa se enamoró de alguien más. Alguien ocupó pues el lugar que tenía que tener su familia y se enamoró tanto que dejó al esposo y dejó a los hijos y se fue con la persona que pues creyó que le iba a dar la felicidad. El esposo, pues alguien que pierde a un ser querido, alguien que tiene un proyecto de vida, pues dice, y más que se va así, dejando a los hijos, dice, ¿cómo es posible? Y quizás todos nosotros nos preguntemos, ¿cómo es posible que una madre abandone a sus hijos? Bueno, esta mamá la dejó, se fue, vivió un tiempo pues muy contenta con su nueva pareja, etcétera, llena de placer. El marido siempre oraba por ella y le decían: oye, olvídala, haz tu vida, rehaz tu vida, tú tienes derecho. Y él decía: no, es la madre de mis hijos y yo la amo. Y le decían: pero ¿cómo es posible? Este es un tonto, ¿sí? ¿No ves que tiene los corvos allí detrás de ti? Pero bueno, un día pues la situación de la señora que había dejado a la pareja se dio cuenta que el otro señor, pues él tenía más personas, ¿sí? Y ella se quedó decepcionada y dice: ¿cómo es posible si tú me prometiste amor? Y ella pues dice: ¿cómo fue posible que dejé yo mi familia a alguien que me amaba? Y empezó ahí con el remordimiento. Y bueno, pero ella trataba nuevamente de ir y visitar quizás a los niños, y el marido no es que se lo prohibía, y la gente le decía: oye, es como eres tonto, no la dejes que vea a tus hijos, tú ve cómo te dejó. Y dice: no, es la mamá de mis hijos, yo no puedo hablar mal de ella, se equivocó, ¿sí? Bueno, ella entró tanto en un proceso de querer cambiar,
se fue a hablar con el sacerdote, se confesó, fue a pedirle perdón, no con el motivo de regresar. Y cuando tocó la puerta, el marido le dice: pues aquí estoy. No le reclamó ni le dijo: te pido perdón, aquí está tu casa, aquí está tu familia. Y ella quedaba como confundida, porque ella no iba para que le abrieran las casas, simplemente iba a pedir perdón. Y el marido dice: yo siempre te he perdonado. Y le dice: si quieres, ven a la casa. Bueno, esta persona, como hizo su cambio, dijo: no, gracias Señor que me hiciste ver, gracias. Y pues decidió volver con el marido. Para no hacer la historia muy larga, ya estaba con él, tenía la familia. La gente pues hablaba como siempre habla y decían: ah, mira, este tonto. Pero él se sentía lleno de gozo porque tenía otra vez la armonía. Pero toda la historia parecía todo bonito, hermosa, pero cuando se da cuenta que la señora, la esposa, estaba esperando un bebé, y todavía cuando se dio cuenta que no era él el padre. Imagínate, él con todo dolor se fue a orar, se fue otra vez ante el Santísimo y va y le dice: cuando yo te abrí la puerta aquí, yo no te puse otras condiciones más que ven. Yo, ese hijo, lo recibo como si fuera mío. Imagínense, la señora dice: ¿cómo es posible? Si quieres lo regalamos. No se te ocurra ni pienses en algo más. Eso es una criatura que no tiene maldad en su corazón, porque es criatura de Dios. La recibo como si fuera mi hijo. Bueno, la historia continúa y nace el bebé, él lo acepta, lo pone como su hijo, pero parece que la persona seguía deprimida, seguía mal, porque cada vez que veía al hijo, pues le recordaba lo que ella había cometido y lo rechazaba a ese bebé. Y el papá, el esposo, lo amaba y lo quería y le decía: ¿qué te pasa? Yo ya te he perdonado. Y alguien le decía: pues no, ánimo. Fue otra vez con el sacerdote y dice: no. Ella le decía al marido: yo me quiero ir. Le dice: ¿pero por qué? Y él no entendía por qué. Dice: yo me voy, deja que me vaya. Se fue otra vez el marido con el bebé, con la niña. Parece una tragedia, pero ella fue con el sacerdote y le dijo: ¿qué pasa? Es que yo no puedo estar. Ese hombre es tan bueno, ese hombre es tan misericordioso, que él no me merece a mí. Cada vez que veo a este pequeño, y le contó la historia al sacerdote, y el sacerdote al final le dijo: pues mira, Dios ya te ha perdonado, porque Él nos ha regalado el sacramento de la reconciliación y porque nos ama. Tu marido, aquel a que has ofendido, Dios te ha mostrado su amor a través de él. Lo que falta es que tú te perdones. Y mientras tú no te perdones y te ames, ¿sí?, pues no vas a poder experimentar el amor y la misericordia de Dios. Bueno, la historia termina regresa a casa, pero es una historia que la escuché de un escritor hablando del perdón y la misericordia. Y yo decía: ¿a poco eso es posible? Humanamente hablando, pues es muy difícil, ¿o no? Y yo, al ver esa historia, dije: pues yo creo que ¿será cierto o no será cierto? Sí. Yo, en mi caminar como sacerdote, tantas personas que se acercan al sacramento de la reconciliación, he visto milagros que Dios hace a través del sacramento de la reconciliación, porque es precisamente que Jesús murió en la cruz por amor a nosotros, en estos casos concretos.
Y yo lo veo en una madre que le está enseñando a los hijos, mira, este es el camino, hagan esto, correcto. Y el hijo comete una vez, hoy la cae y hace lo contrario. Y otra vez viene con la mamá y, mamá, perdóname. ¿Y qué es lo que hace la mamá? Ay, sí, mijito. Y hasta muchas veces ahí hay conflicto entre las parejas. Tú que siempre perdonas a ese chamaco, y mira que hace otra vez y otra la vuelve a hacer. ¿Hasta cuándo va a entender? Y yo veo muchas mamás o papás que abrazan a los hijos y dicen, te perdono. ¿Por qué lo perdonan? Al final yo miro, no es porque sean tontos, porque sufren. Los perdonan porque los aman, porque hay amor. Hoy la palabra de Dios, el evangelista Lucas nos presenta pues este ejemplo de Jesús hablando a los discípulos de cuál va a ser su tarea, de cuál es su trabajo o cuál es la misión de ir a llevar al mundo. Es llevar la misericordia, el amor, el perdón, ¿sí? Y no es aquí que nosotros nos alegremos con el pecado. Y hoy Jesús nos explica de una manera muy claridosa. Dice, no es posible evitar que existan ocasiones de pecado. Él reconoce la realidad. Vamos a caer, vamos a cometer, vamos a hablar de más, ¿sí? Vamos a tropezarnos. Eso lo reconoce Jesús. Él sabe que somos débiles, ¿sí? Alguien me decía, Padre, es que otra vez, ¿hasta cuándo? Yo sé qué es lo que tengo que hacer y otra vez cometo la tontería y otra vez. Y yo le decía, y dice, yo ya aquí termino. Y dije, bueno, esa es la parte humana. La parte humana es cuando aquel jugador que está, pues no corrige, pues no perfecciona lo que tiene que hacer. Si se rinde, pues nunca va a llegar a lograr la perfección. Los seres humanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados a ser santos. Y ser santo es tratar de hacer lo mejor de nosotros, la mejor versión de nosotros, lo que Dios nos ha dicho, nos ha llamado a todos a la santidad, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir? Sí, yo reconozco que tenemos limitaciones, yo reconozco que tenemos, porque hay defectos de carácter, de personalidad, pero ¿qué es lo que nos invita? Al arrepentimiento, arrepentirse, arrepiéntanse y pidan perdón. Porque a veces nosotros no nos arrepentimos, no pedimos perdón y ¿qué? Nos quedamos en el orgullo, en la soberbia. No, otra vez, ¿cómo voy a presentarme? Me da pena, me da vergüenza. Pero yo creo que tenemos que tomar la actitud cuando teníamos a nuestros padres que nos decían, no salgas a la calle o no hagas esto y desobedecíamos. Y otra vez, pues sí, nos daban nuestro castiguito, a veces se mantenía una distancia, pero otra vez nuestros padres nos acogían, nos abrazaban y decían, hasta que aprendamos la lección. Aprendamos la lección. Y aprender la lección es pedir perdón. Llegar y decir, como esta mujer que no quería y no sabía y pidió perdón al marido, pidió perdón a los hijos, pidió perdón a Dios, pero también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, a nosotros que no somos perfectos, que nosotros creíamos que éramos aquellos que no podemos equivocarnos, pues nos equivocamos. Reconocer, ¿sí? Con humildad. Por eso la humildad es esencial en nuestro caminar de conversión, de cambio, de vida. Es ahí que Pedro por eso va y le dice al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas? 7 veces. 70 veces 7. Hoy Jesús menciona, si tu hermano viene 7 veces y contigo arrepentido y te pide perdón, ¿qué tienes que hacer? Perdónalo. Perdónalo, ¿sí? Humanamente hablando cuesta, ¿sí? Hay otra parte que también nos dice, nos pone advertencia hoy Jesús, y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Hay de aquel que provoca el pecado, hay aquel que lo hace con la intención. Eso sí es la maldad de provocar a la persona, porque cuando alguien provoca,
provoca a veces la muerte. Cuando mete la cizaña a alguien, mira esto, y le mete al hermano y al otro, y se agarran, ¡pum!, y se pelean. ¿Qué es lo que hacen los países a veces? Estos, y crean guerras. Y la guerra, ¿qué es lo que trae? Destrucción. Cuidado, ¿sí?, con aquellos que usan el método que usaban aquellos poderosos que decían: divide y vencerás. Vencerás el poder que tiene el demonio, el mal, ¿sí?, para apoderarse, porque una vez que se peleaban, llegaban y se apoderaban. Eso era lo que usaban los romanos, el imperio romano. Por eso llegó a ser grande, porque metía una nación en contra de la otra. Ya que estaban débiles, ellos llegaban y vamos. Pero hoy Jesús nos dice: cuidado con ellos, cuidado con aquel que los provoca, más le valía ser arrojado al mar. Bueno, pero otra vez viene la parte humana en nosotros. Cuando nosotros nos equivocamos, estamos llamados a pedir perdón, a reconocer. ¿Cuántas veces Dios nos perdona? Siempre que nosotros vayamos con un corazón contrito, arrepentido, y digamos: Señor, he fallado. Otra vez, aquí estoy. Y otra vez, aquí estoy, hasta que tú puedas aprender. Como la mamá que le dice al hijo: hasta que aprendas, pues, mi hijo. Que te aprendas. ¿Cuál es la actitud para concluir aquí el día de hoy? Los apóstoles, ante el ver esta situación, yo creo que es la misma realidad que nosotros vivimos, dicen: pues, Señor, ante esa realidad, ¿qué piden ellos? Aumenta nuestra fe, auméntanosla, porque una persona que no tiene fe es muy duro perdonar. Una persona que no cree en Dios, una persona que no tiene a Dios en su corazón, es muy difícil, es casi imposible, podría decir, ¿sí? Pero si tú pides la fe al Señor, la fortaleza, es reconocer que nosotros no podemos solitos. Yo creo que ese Señor que perdonó a su esposa 1, 2 y 3 veces, era porque tenía una fe profunda. Él solo no lo podía, no porque entre la gente era el tonto, el cornudo, el que no ve, el que no mira, pero era aquel que tenía un corazón profundo en el respeto a Dios, porque había entendido esas palabras que uno reza todos los días: el Padre nuestro, perdóname, Señor, como nosotros perdonamos. Es aquel que quiere el perdón. Y cuando tú has recibido el perdón, yo creo que uno se siente feliz, se siente libre, se siente sin ese peso. Yo creo que cuando uno va a la confesión, una vez que uno termina de confesar con honestidad y sinceridad y arrepentimiento, uno parece flotar y dice: gracias, Señor, gracias. Y esto es lo que Dios quiere, esta es la misión, ¿sí? Que nosotros, pues, seamos misericordiosos, que sepamos perdonar, también nos perdonemos a nosotros mismos y pedirle esta gracia al Señor como la pide hoy los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Porque, como nos dice Jesús, si tú tienes fe, aunque sea chiquitita, puedes mover montañas, puedes cambiar el mundo, puedes cambiar cualquier situación en la vida. Si tenemos fe, todo puede ser diferente. Pues que el Señor aumente hoy nuestra fe para poder creer que sí es posible con el Señor. Sin Él, nada, pero con Él todo es posible. Así sea. Amén. Amén.